Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que las caravanas de migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos están organizadas y que los migrantes incluso pagan por incorporarse. Además, hace unos días advirtió que en Honduras se está formando la llamada caravana madre, con 20,000 inmigrantes por lo menos. Estados Unidos considera que esto ha ocasionado una crisis humanitaria y reforzó su frontera sur, mientras que el presidente Donald Trump advirtió que cerrará por completo la frontera si México no hace algo para frenar a los inmigrantes. ¿Debe hacerlo o no? ¿Qué opina el presidente? Veamos el contexto. Estados Unidos anunció este lunes medidas para atender lo que definió como la creciente crisis humanitaria y de seguridad en su frontera con México. 750 agentes serán asignados a la patrulla fronteriza y la cifra podrá crecer hasta 2,000 agentes. Además, cientos de solicitantes de asilo adicionales a los que se remiten ya a través del protocolo de protección a migrantes serán enviados a México. Según la Secretaría de Gobernación mexicana, en febrero más de 76,000 migrantes fueron detenidos en Estados Unidos tras cruzar la frontera con México y en marzo más de 100,000. La semana pasada, Olga Sánchez Cordero dijo que había acordado un plan de contención de migrantes con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos conocimiento de que se está formando una nueva caravana en Honduras, que la llaman la caravana madre y que están pensando que puede ser de más de 20,000 personas. Al menos desde 2012, organizaciones civiles acompañan a migrantes que viajan en caravana desde Centroamérica. En 2017, solo 250 personas completaron el recorrido hasta Estados Unidos. En 2018, la primera caravana masiva se registró en marzo cuando 1,500 personas salieron de Honduras. Solo 150 consiguieron llegar a Estados Unidos. Hasta ahora, la caravana más numerosa estuvo integrada por unos 7,000 migrantes que cruzaron la frontera sur de México en octubre pasado. Donald Trump pidió entonces a México frenar las caravanas y en octubre envió 5,200 efectivos a la frontera. Durante su informe a la nación, Trump calificó a México como un estado sin ley y el sábado pasado, vía Twitter, volvió a acusar a nuestro país de no impedir que miles de migrantes intentaran entrar a su país, por lo que dijo que su siguiente paso sería cerrar la frontera. Aunque hasta ahora no ha salido ninguna caravana masiva desde Honduras, la Secretaría de Gobernación insistió en que las caravanas son una realidad y que México no provoca el fenómeno, coopera para atenderlo. Mientras tanto, el presidente López Obrador dijo que se debe actuar con prudencia y que su gobierno no se confrontará con el de Trump. Punto y contrapunto. Tercer y último tema esta noche de martes para discutir en la mesa. En efecto, está el tema migrante, el tema de los inmigrantes centroamericanos que están en México que arde. Y está que arde porque ha vuelto a poner la relación bilateral en el centro de la discusión. El presidente Donald Trump, que está diciendo que ya fue completamente exonerado por la investigación del fiscal especial Robert Mueller, lo cual es también un poco falso, por decirlo menos, está ahora regresando a usar a nuestro país como esta especie de punching bag, como la piñata para tratar de hacer que sus bases electorales vayan masivamente a votar por el Partido Republicano y por él en el 2020. Ahora, habiendo dicho eso, creo que sí hay una confusión en torno a no sabemos quién se va a encargar ahora del tema migratorio. No había empezado siendo Olga Sánchez Cordero y el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, y ahora parece ser que es la Cancillería y ahora no sabemos en dónde está, ni siquiera qué va a pasar con este tema. ¿Qué deberíamos de hacer? Sánchez Cordero recientemente dijo que iba a haber una pinza en este istmo de Tehuantepec, en la parte más angosta del territorio nacional, para poder detener a los inmigrantes centroamericanos y que muchos de ellos iban a ser incluso regresados a sus países de origen. Esto, para muchos, es hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes, Martín Vivanco? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Es tan importante la relación bilateral con Estados Unidos que tenemos que cooperar? O por usar esta frase bueno, no la voy a usar, medio discriminatoria de cooperamos o cuello, con el tema del acuerdo comercial que está todavía a punto de ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, o de plano deberemos de seguir defendiendo la dignidad de los inmigrantes centroamericanos? Dignidad sobre todo, en principio, pero a ver, parece que la política de este gobierno sí va a ser sellar el istmo, ¿no? Efectivamente eso va a ser, ya lo declaró la Secretaria de Gobernación. La primera pregunta es, ¿a cambio de qué? O sea, porque en la política exterior, o sea, lo principal es la negociación, yo te doy algo porque tú me das algo. Entonces, realmente no sabemos. Ha habido algunas escenas, etapas inmediatamente anteriores a esta semana que te dan algunas claves. La visita del yerno de Trump a México, lo que dijo la secretaria de Relaciones, de Gobernación cuando regresó de Miami. Todo esto te da a entender que
O sea, hay una petición muy concreta de Estados Unidos de que, a ver, o me los deportas o algo pasa, pero no sabemos qué va a pasar. A lo mejor están amenazando de que no van a aprobar el tratado, cada vez se vuelve mucho más complicado, pero entonces eso también minaría este mito de que es para los dos, ¿no? Benéfico para los dos. Y pues, lo que no me queda claro a cambio de qué. Y dos, no creo que se pueda hacer lo que quieren hacer de sellar el istmo sin una grave violación a los derechos humanos, sin que vaya a haber violencia y sin que vaya a haber represión. Y ahí sí, la 4T se va a enfrentar a una situación bien complicada. Pero la estrategia del istmo es distinta. A ver. Decía Olga en la mañana que era un tema de poder sacar de la caravana los grupos organizados de trata, los grupos que están, digamos, en este tema del tráfico de órganos, que hay muchos ahí. Entonces, más bien va a ser un filtro para que pase la gente que tenga que pasar. Dijo Olga, vamos a dar visas humanitarios todavía a discreción. No se han dado desde el 28 de enero, no se ha dado ninguna. Pero van a dar, bueno, lo que dijo ella es que iban a aprovechar el tema del istmo para dar visas y además dar residencias, que es lo que más van a dar. Pero es más bien un filtro de limpieza para que todo el crimen organizado no vaya a pasar junto con la caravana y no tengan precisamente este problema. Ese filtro de limpieza, ¿tú crees que se va a dar de forma pacífica? ¿Cómo vas a escoger? Oye, a ver, tú eres, trátate de blancas. Yo creo que enséñame tu identificación, si no vas para atrás. Yo creo que la caravana tampoco está en ánimos de confrontación y tampoco creo que sea la intención del gobierno mexicano. Yo creo que no están en ánimos, pero en el momento que no lo dejen pasar y que les digas, bueno, quédate en México, no quieren pasar, o sea, no se quieren quedar aquí, pues se van a poner, obviamente van a decir, yo quiero pasar. Yo creo que tampoco pues no vemos el futuro, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar y ya lo platicaremos cuando pase, pero lo que sí no estoy entendiendo es la estrategia de Estados Unidos tampoco en este tema de cortar los recursos económicos. Ya hoy, por lo menos a esta parte de América del Sur, le recortó 50 millones y es como, ok, creaste una política neoliberal que dejó en la pobreza a todos estos países y ahora no quieres que vayan a tu país donde vives todo bien y luego recortas el dinero. O sea, aquí lo que dice Andrés Manuel es una estrategia de desarrollo integral es fundamental y que se le invierta a los otros países para que no tengan que venir. Y además, ¿dónde está el presidente de Honduras, que también es un espurio? ¿Dónde están, o sea, estos presidentes que no están impidiendo, que están permitiendo que esto pase y que Estados Unidos, en México tampoco se puede llevar pues todo, ¿no? Ana. Lo que a mí me da mucho gusto es que por fin empiezo a escuchar cosas tanto en Sánchez Cordero como en el presidente, o sea, cosas que expondríamos nosotros, o sea, en el sentido en el que por fin nosotros, la oposición, Acción Nacional, en el sentido en el que por fin aceptan la existencia de que se expone a los migrantes, inmigrantes que llegan como tráfico humano, o sea, y que sí están expuestos al crimen organizado, que todavía no nos queda claro cómo va a combatir el gobierno federal. O sea, me gusta en el sentido, parte de lo que dice Estefanía, en el sentido en el que sí tenemos que señalar también, porque los estamos dejando pasar, la responsabilidad de los países de origen. O sea, ¿qué están haciendo ellos? Y lo que a mí sí me gustaría cuestionar, porque al parecer es algo que no estamos observando, o sea, ¿no será que en la reunión que sostuvo el presidente con Jared Kushner en lo oscurito, sí, esa que se le salió en una mañanera a decir qué pasó y que no nos dijo exactamente de qué platicaron, que habrán quedado en eso? O sea, ¿no estaremos viendo un presidente que le está dando justamente a Trump lo que necesita? O sea, a ver, no queda, a lo que voy, no queda mal con los inmigrantes, no quedan mal con otros países que sí tienen otras, o sea, una necesidad más grande que de las que, bueno, al parecer, según señalan, tiene México. Y al mismo tiempo no contrapuntea a Trump para darle el motivo de ganar la elección atacándonos. O sea, ¿no será que ese es el acuerdo que tiene el presidente? Porque, no estará vivo, Colosio. Yo no estoy... Jaime Maussan tenía razón. A lo que voy. Tenemos los motivos para estar señalando, porque no estamos viendo nuevamente, o sea, Acción Nacional volvió a decir, necesitamos ver un presidente más fuerte en ese sentido, más fuerte en el sentido de defender, o sea, no contra los inmigrantes, sino de defender a México de las amenazas que puede representar con Trump. Hay muchas cosas en juego y sin embargo, o sea... Me gustaría señalar dónde está Marcelo Ebrard. O sea, yo creo que el pobrecito ha de llorar todos los días en su oficina en la noche de lo que no puede hacer. No, o sea, porque ¿dónde está Ebrard, el Ebrard fuerte que conocimos en la Ciudad de México, que defendía? Una columna buenísima. Yo no sé qué bien escribe ese muchachito, ¿no? Pero sí creo que, o sea, nos podrán decir todos los sospechosistas que digan, pero está muy mal. Y creo que los únicos que pierden son las personas que están buscando mejores oportunidades, que nos guste su presencia aquí o no. El país no lo está haciendo bien, simplemente no lo estamos haciendo bien. O sea, no les aseguramos su supervivencia.
sabemos que pueden acabar en manos del crimen organizado y el país tampoco está haciendo nada. Bueno, vamos a llegan a Tijuana y llegan al norte. ¿Y qué pasa? O sea, nos están usando, o sea, están utilizando a esa gente. ¿Cómo lo ves tú, querido Alejandro? Pues yo en principio veo muy bien que López Obrador no muerde el anzuelo que le lanza a Trump de manera insistente, que me parece muy adecuado que se distinga la retórica que está dirigida a una base conservadora estadounidense en un proceso en donde Trump ya está buscando su reelección, y la política pública. Porque si comparamos, por ejemplo, el nivel de deportaciones entre Obama y Donald Trump, pues Obama, que tenía un discurso progre y pro derechos humanos, ha deportado más centroamericanos y mexicanos que Donald Trump. Entonces, yo veo en primera una prudencia por parte del gobierno, sobre todo en el contexto en que hay un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y por parte de Estados Unidos también veo muy complicado que pudieran cumplir la promesa de cerrar las fronteras. Me parece que es parte del estira y afloja de las negociaciones. Pero esa promesa la han hecho o la han buscado muchos expresidentes, y se ha demostrado que el aumento de efectivos o de agentes en la frontera tampoco es que haya reducido los flujos migratorios. Hay evidencia al respecto. Entonces me parece muy adecuado que el gobierno de México insista en que se tiene que invertir en desarrollo, y que la única forma de parar la migración va a ser que la gente no sea expulsada por razones económicas o de inseguridad. Pero eso va a pasar muy a largo plazo. Pero entonces, ¿a cambio de qué se está sellando el istmo? ¿A cambio de qué vamos a empezar a deportar a los centroamericanos? ¿A cambio de qué vamos a empezar a de deportación? Claro que sí. Tú estás hablando de... ¿Cómo los vas a echar para atrás? Se ha puesto sobre la mesa el tema de la deportación. Yo no he escuchado esa declaración, pero creo que toda una política pública no puede ser interpretada a través de una declaración suelta. Y que lo que yo he visto sí es un cambio drástico en la política migratoria, en donde el gobierno ya no está dando la espalda al problema y permitiendo que las redes de trata y de crimen organizado controlen el tema, sino que está planteando una migración mucho más ordenada y dándole identidad a las personas, lo cual te garantiza mucho más darle seguimiento. No, yo creo que sí. Y además justo creo que sí. me estás diciendo que no se puede a partir de una declaración, ¿sabes cuál es el problema de San Fernando? Mañaneras, que los cadáveres no se podían identificar porque no tenían ninguna identidad. Pero entonces, eso no soluciona, pero eso no evita que los maten. Es parte de la solución. Definitivamente. Pero, o sea, al final de cuentas, seguimos teniendo una postura, darles una identificación es fundamental. Y sé que lo están haciendo, o sea, eso puede que sea aplaudible, pero sin embargo, seguimos sin perder, o sea, sin afrontar que los estados del norte no tendrían por qué estar sufriendo eso. O sea, muchos mexicanos sí están teniendo dificultades en su vida por este flujo migratorio que no están sabiendo, o sea, ni el gobierno federal está entendiendo que para recibir a tanta gente se requiere recursos, y en el proyecto de presupuesto de egresos, en el presupuesto de egresos no se les asignó recursos a los países del norte para recibir a esta gente. Y entonces después, ¿cómo van a enfrentar los gobiernos estatales la presencia de estas personas que si bien no las quieren deportar, pero entonces que van a seguir dejando que los grupos organizados las utilicen como carne de cañón? ¿O qué van a hacer? O sea, de verdad, ¿por qué no hay una respuesta y México está quedando muy mal? Las antiguas caravanas no han cumplido su cometido de cruzar de manera masiva a Estados Unidos. No. En muchos casos, ellos por su propia cuenta, por sus propios pies, decidieron regresar a sus países de orígenes. Otros se quedaron, otros se insertaron en un trabajo, otros por su lado particularmente cruzaron la frontera. Porque las primeras caravanas se dan en el último semestre del gobierno de Peña, ¿no? La primera. Sí, la primera. Pero llevan años, ¿no? Décadas. Digamos, recientemente. Luego se ha ido incrementando muy, pero ahorita los números ya son exorbitantes. O sea, ya estamos hablando de 100,000 personas, más 75,000, o sea, ya es un número que no habíamos visto en México. Sí es un problema inédito. Sí es un problema. Y otra cosa, no habíamos visto también una política migratoria tan cerrada por parte de Estados Unidos en décadas, ¿no? No nada más se discursiva. Los podemos cuestionar, no nada más discursiva, yo insisto que mucho de lo que estamos discutiendo tiene que ver con muchos vacíos de información, que tienen que ver con el hecho de que en teoría la presidencia monopoliza la información con Jesús Ramírez, y que creo que no está haciendo un buen trabajo, cuando en las oficinas de comunicación social de todas las dependencias hay profesionales que conocen el trabajo y que deberían ser ellos y ellas quienes deberían salir a decirnos si ya somos un país de ser seguro, qué va a pasar con estos inmigrantes, quién lleva la rectoría en este tema, y todas las preguntas que en esta mesa se han estado haciendo. Y además no perder de vista lo que dicen las ONGs. O sea, leí varias declaraciones de Pueblos Sin Fronteras que dicen que es mentira que haya una caravana madre. O sea, que esto no saben de dónde salió, porque también el presidente lo señaló en algún momento, que esto puede ser un golpe político, no sé quién, de sus enemigos imaginarios. De la OEA. Pero Pueblos Sin Fronteras está señalando que eso no es cierto. Pero hay que poner dos cosas sobre la mesa. Una,
al final de cuentas, como ya lo he dicho, Estados Unidos está reaccionando como el país fuerte que es y está cuidando sus fronteras porque cree que es lo mejor para su gente. ¿Por qué México no lo puede hacer igual? ¿Qué pasaría si México cerrara la frontera sur y dejamos de creer que esto y obligamos a los países que se hagan responsables? Hombre, la frontera sur de México ha permanecido cerrada durante muchos años. ¿Y qué pasaba? Pues que se cruzaban por abajo. ¿Y cuál es la razón de que se formen caravanas? Pues que haya colectivamente se protejan los unos a los otros. De que ahí se haya contaminado, como bien dice Martín, y hay intereses y hay crimen y utilizan las caravanas para camuflajear algo cuestiones que no son legítimas. Eso yo creo que es lo que hay que separar, pero garantizar los derechos humanos. Vamos a seguir con el tema porque se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos queremos dedicarle este programa a nuestra querida coordinadora de información, Almadelia Fuentes, que fue su cumpleaños ayer. Y que todas las notas de contexto que vemos cada noche pues son exclusivamente trabajo de ella y del equipo de Punto y Contrapunto, también con Juan Trejo. Pero Alma, querida Fuentes, te adoramos, gracias por todo el trabajo que haces.